11 de la mañana con 9 minutos en todo el país. Estamos en comunicación vía Zoom con el senador del Partido Colorado, el señor Tabaré Viera. ¿Cómo le va, senador? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, mucho gusto. Es un placer estar en este programa y con toda la televidencia del 11. Muchas gracias. Usted dijo que la ley de urgente consideración era una gran prueba de fuego para la coalición. ¿Considera que salió airosa la coalición de este proyecto de ley, ya hoy ley? Sin lugar a dudas, así lo he manifestado y lo creo. La ley llamada de LUC, por sus siglas, Ley de Urgente Consideración, fue una verdadera prueba de funcionamiento de esta coalición tan novedosa, coalición de gobierno, que comenzó con un proyecto con iniciativa del Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo lo hizo público a principios de año, y allí conocimos el proyecto que data de 501 artículos, y lo hicimos, tomamos ese conocimiento todos juntos, los socios de la coalición, los adversarios, la oposición y la ciudadanía en general. A mí me llamó mucho la atención porque realmente no es lo habitual. Históricamente, cuando entra una ley del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo al Parlamento, ya está previamente acordado con todo el oficialismo, ¿no? Esto no fue el caso, no había sido tratado previamente. Me llamó mucho la atención y confieso que del todo no me gustó por el chip que teníamos, pero realmente creo que fue una gran virtud. El Uruguay vuelve con esta ley, entre otras cosas, a tener la verdadera separación de poderes de una república. El Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, pero luego el Parlamento libremente, como vino este proyecto, porque esa fue la virtud, si bien no la conocíamos, no estaba acordada de antes, el propio presidente de la República dijo: acá no es un texto sagrado, acá no hay disciplina partidaria, y esto, bueno, se trabajará y habrán los consensos que tengan que tener, y los parlamentarios son libres de opinar. Y eso finalmente les digo que me encantó, porque se probó que el tiempo era suficiente, que era una de las objeciones que ponía la oposición, pese a la urgente consideración, pese al extenso de la ley. Trabajamos mucho, sí, 45 días en el Senado, 11 horas por día de lunes a sábado, pero bueno, hicimos las modificaciones que entendimos que tenía que hacer, se buscaron los consensos, se tomaron incluso aportes de la propia oposición, por ello más del 50% de los artículos fueron votados por unanimidad, y terminó saliendo una ley de 476 artículos, pero muy buena ley, con mejoras incluso en lo que es la calidad de su redacción, en lo que es el aspecto del estilo legislativo, porque después incluso tuvo algunas correcciones en la Cámara de Diputados. Así que esta es una excelente ley en el que la coalición funcionó perfectamente, democráticamente, republicanamente, y termina siendo un instrumento, como fue ideada, importante para iniciar un proceso de cambio que espera la ciudadanía. Si bien es cierto todo lo que usted señala, senador, de todo el tiempo que tuvo de discusión parlamentaria, el haber escuchado a un montón de organizaciones sociales y otras organizaciones que de alguna manera estaban tocadas por esta ley de urgente consideración, y que el presidente de la República dijo es una ley justa, popular y necesaria. Sin embargo, desde el lado del Frente Amplio señalan que es una ley que arrasa garantías, una ley que quita derechos, una ley que hace retroceder al país. De hecho, va a haber movilizaciones en contra de la ley de urgente consideración, con la idea inclusive de recolectar firmas e impulsar un referéndum. Como que hay dos visiones realmente distintas, más allá de los votos que ha dado el Frente Amplio para la aprobación de esta ley. Como que hay dos miradas muy diferentes sobre esta misma ley. Evidentemente la gente se va a dar cuenta a medida que pase el tiempo, pero a priori, de entrar en funcionamiento esta ley, parecería que las aguas están divididas y la gente está, más allá de la ideología política que tenga cada uno, como entre dos aguas. ¿Cómo puede ser que alguien diga que es una ley excelente y que otros digan que es una ley que arrasa con las garantías? Yo creo que realmente
en una democracia siempre hay miradas diferentes sobre una misma ley o una idéntica situación, ¿verdad? Y si no es así es porque no hay democracia. Por eso en Cuba, en Venezuela no hay dos opiniones, y la que sí hay es reprimida, ¿no? Bueno, felizmente acá tenemos una plena democracia y en ese sentido respetamos que puedan haber diferencias. Creo que algunas son meros eslóganes. Lo vamos a ir debatiendo seguramente, porque esto no termina acá, como se está anunciando, movilizaciones, etcétera, seguirá el debate sobre la LUC. Además, esto es apenas una pata de un instrumento, como decía yo, de cambio, del cambio que votó la ciudadanía. La ciudadanía votó por un cambio en el país, agobiada por algunos problemas que intenta solucionar o que da instrumentos esta ley para buscar ese cambio. Fundamentalmente en materia de seguridad o de inseguridad como problema, en materia de educación, entre estos dos temas son más del 50% de los artículos de la ley, de los 476 artículos, y además hace aportes, obviamente, en otras áreas como la vivienda, como el Estado, como la economía, etcétera. Pero bueno, lo vamos a ir discutiendo. Yo creo que es una ley al revés, que no quita libertades, sino que asegura libertades. Porque, por ejemplo, en materia laboral, y ahí hay un debate de interpretación, pero que yo creo que no debería existir, porque la ley es meridianamente clara cuando dice que asegura el derecho a los trabajadores a expresarse, a hacer sus medidas que están plasmadas en la Constitución de huelga, pero también asegura algo que no ocurría en la vía de los hechos en Uruguay, que es la libertad de los que quieren trabajar. Acá ratifica la libertad de quienes quieren hacer una huelga, que quieren hacer una medida sindical. Y el derecho a propiedad, ¿no? Que parecía un absurdo también de que el dueño de la empresa no pudiera disponer de su propiedad. Exactamente, asegura libertades, le asegura al que quiere hacer huelga, pero le asegura al que quiere trabajar a que pueda entrar y le asegura al administrador, al gerente, a los directores, a los propietarios, a que puedan acceder en algunos casos, como el caso de las ocupaciones, que puedan acceder a su propia empresa. Entonces, yo creo que la ley al revés, lejos de eliminar libertades, asegura las que ya existían, pero también recupera libertades perdidas de vastos sectores de nuestra sociedad. Le da más garantías a la policía en su actuación. Yo creo que eso es algo fundamental, porque todos hemos visto situaciones aberrantes de falta de respeto a la autoridad. Se le había perdido absolutamente por parte de los delincuentes, de la delincuencia creciente en el país, el respeto a la autoridad legítima, al policía, que ya para actuar tenía grandes dificultades. Bueno, ya se terminó, ¿no? A partir de esta ley no se puede insultar a un policía, no se puede resistir al arresto, tiene todo el derecho después, obviamente, a legítima defensa, a un justo juicio, a estar asistido por un abogado. La ley sigue manteniendo las garantías constitucionales y la esencia de las garantías de toda la norma que da garantista de nuestra sociedad, pero también le da garantías y le da seguridades a quienes tienen que actuar, fundamentalmente en el campo de la seguridad. Le da certeza, por ejemplo, a la legítima defensa, algo que creo que es muy importante, porque todos sabemos que estaba en una especie de nebulosa cuando era legítima defensa o cuando no era. Prácticamente había que sorprender a un delincuente adentro del dormitorio de alguien para estar seguro de que, y todavía soportar de que tuviera alguna agresión fuerte. Bueno, ahora se esclarece que el concepto de domicilio va más allá del dormitorio, incluso de la propia casa habitación, va al patio, al jardín, al parrillero, a la barbacoa, o en las zonas rurales a los galpones, no a todo el campo, y siempre manteniendo los principios cardinales de la legítima defensa, ¿no es verdad? De que haya proporcionalidad en la preservación, en el uso de armas o en la fuerza, o el uso de la fuerza en base a esa legítima defensa. Pero bueno, creo que es una ley, por el contrario, garantista, pero garantistas con equidad, porque se habían perdido muchas
de estas cosas como el respeto a la autoridad o como las libertades de quienes quieren trabajar o son propietarios de su negocio, ¿no? Senador, el ministro del Interior, cuando era senador, impulsó una campaña que llamó Vivir sin Miedo, que contenía 5 puntos. Uno de ellos era habilitar los allanamientos nocturnos con orden expresa de un juez cuando haya situación que lo amerite, previa investigación, etcétera, etcétera. Al ir de la mano con otros puntos que incluía la reforma, como por ejemplo lo de la Guardia Militar, que hubo una campaña relativamente desinformativa de lo que significaba esa decisión, la reforma no tuvo andamiento, no fue aprobada, es un laudo de la ciudadanía, hay que respetarlo y es así, no tiene discusión, no admite discusión. Ahora el gobierno trata de impulsar un proyecto de ley que contenga solamente el tema de los allanamientos nocturnos. El Frente Amplio desde ya dijo que no lo iba a apoyar. ¿Cuál es su mirada al respecto, más allá de como integrante de la coalición de gobierno, pero su mirada particular, que usted además tiene experiencia legislativa, experiencia ejecutiva, cuando fue intendente Rivera, y usted conoce lo que es la problemática de la gente? ¿Qué opina respecto a este tema? Sí, es un tema que todavía el Partido Colorado no ha tomado posición, lo está estudiando, es una nueva propuesta que viene de la interna de la coalición, pero que, bueno, que tiene sus particularidades. Puedo hacer una opinión previa, una reflexión mía, sin tomar todavía tampoco posición. Yo creo que la opción de una consulta constitucional, como se está planteando, es pertinente. Lo primero que quiero decir, porque ese también es un debate, ¿no? Como ya hubo una consulta que salió negativa, hay gente de la oposición que entiende que no, que ya está laudado, que si no estaríamos actuando igual que el Frente Amplio en el gobierno, cuando desoyó 2 pronunciamientos de la ciudadanía en consultas generales, nacionales, con respecto a la ley de caducidad. Y no es la misma cosa. El Frente Amplio desoyó en esa ocasión 2 resultados plebiscitarios mediante una ley. O sea, con una mayoría especial, circunstancial, porque siempre las mayorías son circunstanciales, y en el poder legislativo. Sí representativos, pero no para enmendarle la plena a toda la soberanía, expresada a través de un plebiscito. Entonces eso es altamente reprobable. No es lo mismo, lo que se está planteando ahora es una ley constitucional que tiene que ser aprobada, por lo tanto, por ese carácter, por una mayoría especial, muy especial, 2/3 del Parlamento, y eso requiere, por lo tanto, un Son acuerdo 20 muy senadores y amplio. 60 diputados. Exactamente, de la Asamblea General, y luego se plebiscita, porque las reformas constitucionales siempre se plebiscitan, siempre hay que consultar a toda la ciudadanía, en la primera elección, que sería la elección departamental que tengamos. Por lo tanto, no hay nada que impida hacer una nueva consulta. El hecho de que haya salido negativo en una, ahora se va a insistir sobre un tema en el que la ciudadanía, si quiere, ya se pronunció, se va a volver a pronunciar en el mismo sentido. En su opinión personal, senador, ¿está a favor o en contra? Yo tengo mis dudas. Les confieso que todavía tengo mis dudas. Porque es un tema histórico en el Uruguay. Fíjese que es de la primera constitución de 1830, que está dentro de lo que son las leyes garantistas que tenemos en la sociedad, y que es preservar ni más ni menos que el sagrado inviolable del hogar en horas nocturnas, que son horas muy especiales, son horas en las que la gente está totalmente desprevenida, está dormida en la noche, y bueno, y uno piensa que en este momento que cambiaron sí las circunstancias, y que en este momento en definitiva es un tema de los delincuentes, sobre todo el narcotráfico, no es un tema del hogar, pero uno nunca sabe qué va a pasar en el país y qué abusos puede llegar a haber. Entonces, tocar las garantías es un tema que hay que pensarlo bien. Yo no tengo realmente todavía posición. Entiendo que lo que hoy ocurre no ocurría en 1830, todo el tema del narcotráfico, las bocas de venta que están disfrazadas de hogares, y que eso impide bueno, que en la noche se puede actuar, pero también me dicen algunos técnicos que tampoco es tan necesario, porque si usted tiene que hacer un allanamiento y llegó la noche, puede cercar
perfectamente el lugar y a las 6 de la mañana está entrando a hacer el allanamiento. Pero bueno, en fin, también es cierto que se da tiempo para muchas cosas, y si no se toma la acción inmediatamente. Así que lo vamos a estudiar a nivel de partido y seguramente en los próximos días vamos a tomar una posición al respecto. Hablando de partido y hablando de la LUC, senador, usted decía que la ley de urgente consideración era una gran prueba de fuego para la coalición de gobierno para mostrar cuán firme está y cuán unida para avanzar en lo que significa la acción del gobierno. Sin embargo, usted dice que esa fue una prueba o una situación que fue aprobada como, bueno, de alguna manera testeo para el funcionamiento de la coalición. ¿La salida del canciller Talvi considera usted que fue lo contrario, que fue una debilidad, que fue una fisura que mostró la coalición de gobierno? Más allá de que, bueno, usted obviamente pertenece al sector del doctor Julio María Sanguinetti y tiene una visión distinta a la que tiene Ernesto Talvi, pero ¿le parece que la salida del canciller, que usted también tuvo sus críticas al respecto, mostró fisuras en la coalición? No, de ninguna manera. Yo creo que fue otra prueba superada, demostró la solidez de la coalición. Nada tuvo que ver con la salud de la coalición, nunca estuvo en cuestión, ni por parte del presidente de la República, ni por parte del ex canciller, el doctor Ernesto Talvi, y eso lo ratificó y lo dejó muy claro el Partido Colorado formalmente, oficialmente, a través de un comunicado de su Comité Ejecutivo Nacional. Fue una situación personal, bueno, que no la voy a explicar porque la tiene que explicar quien la tuvo. Nosotros lamentamos simplemente de que a 3 meses y poco de empezar el gobierno, bueno, haya renunciado el doctor Talvi, pero también podemos comprender que puede haber situaciones personales y especiales en las que alguien toma este tipo de decisión. Pero la coalición creo que demostró solidez absoluta, hay simplemente un relevo de ministerios. Usted en algún momento dijo, todos sabemos que Talvi tiene un temperamento especial, como que hay un trasfondo de relaciones personales que no andan bien entre la calle Pou y Talvi, pero por otro lado también hay muchos que apuntan a, como responsable de la ruptura de relaciones entre Sanguinetti y Talvi, al senador Tabaré Viera. ¿Qué dice usted? No, no, para nada. Yo nunca, yo digo, no asumo esa responsabilidad. Este, También es una situación personal que incluso no afecta las buenas relaciones que hay entre los dos sectores. Y por eso el partido sigue funcionando con sus instituciones, con participación de todos sus sectores. Y nosotros, por ejemplo, en el Parlamento tenemos el mejor diálogo y yo diría la mejor relación. Yo tengo entrañables amigos que forman parte de la dirigencia de Ciudadanos. Hay una situación ahí personal de congelamiento de diálogo entre los dos líderes del partido, entre los dos líderes de los sectores, entre Sanguinetti y Talvi. Para nada hemos intervenido nosotros, que bueno, tenemos nuestra actividad dentro del sector y dentro del partido normalmente. Desde luego, las versiones no indican o las informaciones no indican de que haya una cuestión personal, sino una forma de procederes, de que de repente la forma que tiene usted de trabajar en política no estaba de acuerdo, no comulgaba con la forma de Talvi y como que Talvi no quería saber nada con usted y como que Sanguinetti dijo, bueno, el sector del Partido Colorado que yo lidero va a acompañar el sector ballistas, pero la condición es que esté Tabaré Viera adentro y que Talvi como que no le cerraba por ningún lado esa situación. ¿Usted lo puede confirmar? ¿Ha sentido algo de eso? ¿Es verdad? No es así. Yo tuve diálogo con Ernesto Talvi en el 2018, analizamos allí el partido, analizamos la situación en aquel momento en el que todavía no era candidato, que estaba formando, y él me manifestó en más de un diálogo que tuvimos su intención de formar un sector sin acuerdos políticos con otro sector, sí con dirigentes que estuvieran dispuestos, bueno, a acompañarlo en forma individual. Yo pertenezco a un sector, soy hombre de equipo, tengo una trayectoria dentro del partido, pero con amigos, con compañeros, con agrupaciones, y por lo tanto no actúo solo, ¿no?
Por lo tanto, allí simplemente no prosperó, como tantos diálogos y análisis y posibilidades de pronto de acuerdo, bueno, no prosperó porque teníamos visiones diferentes y proyectos distintos, como él va a manifestar. Simplemente eso, y allí surgieron entonces, posteriormente, el sector ciudadano, cuando él lo conformó, y nosotros fuimos a buscar al doctor Sanguinetti, porque lo fuimos a buscar nosotros, fue una iniciativa mía particular, acompañado de varios compañeros, de varios otros dirigentes, y a pedirle que liderara un nuevo movimiento que denominamos Vallistas. Quiere decir que no fue un diálogo en el que si Tabaré Viera sí o Tabaré Viera no. Y es más, seguí con un diálogo respetuoso, cordial, con el doctor Tagli, con quien obviamente podemos tener diferencias, pero que lo respeto mucho y reconozco además su capacidad, su capacidad de trabajo, su formación profesional, y bueno, tenemos algunas visiones diferentes, obviamente, en algunas actuaciones, pero eso es natural adentro de cualquier partido democrático. Senador, se nos ha terminado el tiempo. Usted hablaba del maratónico trabajo que tuvieron con la discusión de la LUC, y ahora, en el próximo mes de agosto, ingresa el presupuesto. También otro duro hueso para roer, que además va a tener las grandes complejidades de la situación económica, de el no incremento del gasto, como ya anunció el equipo económico del gobierno, que tiene que administrar ya algunas escaseces que venían de antes, las que se suman ahora a la complejización por la pandemia del coronavirus. ¿Qué avisora usted como legislador en dos líneas de la discusión parlamentaria de la ley de presupuesto? Yo creo que, bueno, sí, va a ser una instancia fundamental, porque solo la LUC no resuelve los problemas. Está todo el capítulo ahora de la reglamentación de esa ley a través de los distintos decretos, y la otra pata fundamental va a ser el presupuesto. Fíjese que incluso la LUC crea un ministerio nuevo, ¿sí? Y eso se perfecciona justamente en el presupuesto, porque es el que crea toda la estructura, o el que va a crear toda la estructura de ese nuevo ministerio, para poner solo un ejemplo. Pero va a ser una tarea también ardua, que también tiene plazos, y dentro de una situación de crisis que es innegable que existe en el país. Nosotros estamos en este momento en la Comisión de Hacienda discutiendo la rendición de cuentas del año 2019, y allí refleja la situación realmente de recesión que desde el 2019, por lo menos, definitivamente, así lo indican los números, vivía el Uruguay. Con pérdida muy fuerte de la inversión, con la desaparición en ese año, solo en ese año, de 10.000 puestos de trabajo, y con una serie de indicadores, un déficit casi del 5%, que eso significa, en términos de presupuesto, el 20% del presupuesto, porque hablar en términos de PBI a veces no se tiene claro. Un endeudamiento muy fuerte, si bien con un buen perfil, pero un endeudamiento del 66% del producto, que es bastante importante, y todo eso enmarcaba ya una situación de dificultades. Si le sumamos a toda esta crisis sanitaria, que a raíz de las medidas que paralizaron al país y que redujeron notoriamente su actividad, sin duda que tenemos una situación bastante más grave, y eso es lo que vamos a tener que enfrentar en un presupuesto que, como ustedes saben, es la ley que programa los 5 años. Si bien hay correcciones, pueden haber correcciones año a año con la rendición de cuentas, pero bueno, es el gran marco del programa para los próximos 5 años. Así que va a ser bien dificultoso, porque va a haber que repartir una frazada cada vez más corta, como se dice, ¿no? Donde si queremos taparnos la cabeza, destapamos los pies. Así que en agosto tendremos hasta fin de año todo ese tratamiento en horas de trabajo. Senador, le quiero agradecer muy especialmente el tiempo dispensado para conversar con nosotros. Le mandamos un saludo cordial a la distancia y será hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, estoy siempre a las órdenes. Saludos. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. No nos tenemos que olvidar que en octubre y noviembre, cuando plena campaña electoral, primera y segunda vuelta, la preocupación enorme de los uruguayos era la falta de laburo. No había trabajo, había una pérdida de empleo. Recién el senador Viera hablaba de 10.000 puestos perdidos solamente en el 2019. Era un problema enorme de trabajo. Octubre, noviembre. O sea, pensando en una temporada de verano para esta zona que de repente pudiera paliar un poco la situación,
que ya veníamos de una temporada muy magra, la 2018-2019, un invierno duro, con una pérdida enorme de puestos de trabajo, la esperanza de una temporada de verano que tampoco fue, y tras cartón, la llegada de la pandemia. O sea que eso es como que tenés prendido el fuego y le echaste un balde de agua y después de eso le vaciaste la piscina de tu casa arriba del fuego. Es realmente muy complejo. Se vienen tiempos difíciles porque más allá de la salud, tenemos el tema económico muy deteriorado, con mucha gente sin trabajo, mucha gente endeudada, muchas empresas cerradas que desaparecieron, que quedaron también embretadas con deudas, una situación muy compleja que vamos a tener que lucharla todos juntos. Y no es aquello de estamos todos en el mismo barco, estamos todos en la misma tormenta. Porque hay gente que está en un transatlántico y hay gente que está en una canoa, otros en un gomón, en un chinchorro, otros en un velero de lujo. O sea, cada uno está en una embarcación distinta. Lo que nos comprende a todos es la tormenta, ¿no? Y de esta tenemos que salir todos remando. Algunos prenderán el motor y saldrán y otros van a tener que remar como locos, pero bueno, la idea es que no quede nadie atrapado o devorado por esta tormenta que se cierne sobre nosotros. Hacemos la pausa, después de ella estaremos hablando del Día Nacional de Prevención del Suicidio.